Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Nos reunimos cada semana para conversar sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como personas, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Cada cierto tiempo hay en el país encuestas generales, estudios bastante profundizados sobre lo que nos pasa como sociedad, más allá de las encuestas más permanentes, más, digamos, frecuentes, que son las que se refieren a los cambios en la opinión pública respecto a determinadas situaciones y, sobre todo, a las encuestas de orientación política, de posición política o las encuestas de tipo electoral, en fin. Pero hay encuestas que son cada cierto tiempo para ir viendo tendencias más profundas en la sociedad. Con la persona que he invitado hoy día, nos tocó participar en los años 90 en ese tipo de encuestas, que la hicimos durante 4 años seguidos, para medir el estado de la democracia naciente entre el 91 y el 94. Es interesante darse cuenta que algunas de esas preguntas están también presentes en la encuesta actual, a la cual ha participado, ha sido uno de los conductores, nuestro invitado. Se trata de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, que existe desde el 2006. Y nuestro invitado, para hablar de ello, pero no solo los resultados estrictos, sino a partir de la encuesta comentar un poco sobre cuáles son los grandes temas que afectan a nuestra sociedad, cuáles son sus conflictos, por qué hay un aumento de la conflictividad, de determinado tipo de conflictividad, pero también un aumento de la intolerancia. Un dato interesante nuevo en esta encuesta es explorar los temas no solo de conflicto de cohesión social, que también han sido planteados por otras encuestas, pero los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la percepción de la soledad de los individuos y de su relación con la gente. Bueno, para hablar de todas estas cosas, tenemos entonces a Roberto Méndez, que es uno de los principales encuestadores en Chile en los últimos, no vamos a revelar la edad, pero digamos 40 años, ha sido el fundador de Adimark, y actualmente es profesor titular de la Universidad Católica desde hace ya bastante tiempo, pero él participa en la Escuela de Gobierno y especialmente en los estudios de opinión pública. Él es un doctor en estos temas, en sociología, no sociología estrictamente, su doctorado es en la Escuela de Negocios de Stanford, y es ingeniero comercial de la Universidad Católica, ha dirigido cualquier cantidad de estudios, de consultoras, de distintos tipos de organizaciones, y es el que tiene probablemente una de las personas que tiene la mayor permanencia en los estudios de opinión pública en Chile. Ha participado y asesorado también no solo las cosas que él hace, sino también al gobierno, a las empresas, en materia precisamente de estudios de opinión pública. Y para mí es un agrado porque
éramos amigos hace tiempo, hacía tiempo que no nos veíamos, pero sobre todo por aquel aspecto de ese trabajo que hicimos junto con él y Marta Lagos, que organizó la Fundación Participa, con Mónica Jiménez a la cabeza, que ha fallecido, y que durante 4 años hicimos precisamente una encuesta de seguimiento de las tendencias principales respecto al problema al tema de la democracia y cómo se veía la democracia. Ahora, para comenzar, muy bienvenido, Roberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo te quisiera partir por, eh, si tú tuvieras que hacer, digamos, simplemente en un par de frases, ¿qué es lo más notable que hay, para después irnos expandiendo a otros temas, en la encuesta Bicentenario respecto, no digo respecto a solamente las anteriores encuestas, sino en general, ¿qué nos dice de nuevo, o más precisamente, si no es nuevo, de nuestra sociedad hoy día? Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Hola Antonio, un gusto estar acá. Me recuerdo con gran alegría los trabajos que hicimos juntos hace 30 años, por Dios, ha pasado mucho tiempo en nuestras vidas. Exactamente cumplimos 30 años del La última último vez fue el informe año que hicimos. 94, o sea que hace 30 años de esa encuesta ha pasado mucho tiempo, como digo, en nuestras vidas y en la historia de Chile, porque por Dios, qué tiempo, ¿no? Y qué cambio. Así que un gusto estar contigo y compartir hoy, un honor y una alegría aquí. Yo creo que tú eres un referente, el referente probablemente en las ciencias sociales. Oye, te has dedicado todos estos años y muy merecidamente reconocido. Así que para mí es un gusto personal y académico estar aquí contigo. Bueno, la encuesta Bicentenario, claro, es un proyecto que se hizo justamente con la idea de ir siguiendo a lo largo del tiempo esta sociedad, que en ese momento, el 2006, cuando partíamos, se acercaba al Bicentenario. Por eso partimos como 4 años antes, y por eso se llama Bicentenario, y después pasó el Bicentenario y se quedó con el nombre. Esa es la razón de que se llama así Bicentenario. Y Es justamente cada 2 años, ¿no? cada año, cada año. Es cada año. Ya. La hemos hecho cada año, durante 18 años se cumplieron ahora de este seguimiento. Y justamente lo que hemos construido, creo yo, es un seguimiento de diversas variables de cohesión social, conflicto, perspectiva, religión también, familia. Esos aspectos también se incluyen en la encuesta. Es una cuestión muy interesante que, sí, ojalá que sirva ahora, pero también sirva en el futuro, incluso cuando la gente vea este periodo, bueno, cómo cambiaron los chilenos en la forma como vivimos, nos relacionamos, nos agredimos también en forma tan distinta. Y a tu pregunta, claro, si lo tomáramos a lo mejor como desde los 30 años de la encuesta que hicimos juntos hasta ahora, que sacaríamos ciertas conclusiones, pero si yo tomo de acuerdo a esta serie de la encuesta Bicentenario, lo que yo veo, así lo más distinto es una sociedad mucho más pesimista de lo que era el 2006. Casi todas las expectativas de que seríamos un país desarrollado, de que los pobres saldrían de la pobreza, de que la gente, los trabajadores podrían tener una vivienda, de que se mejoraría la desigualdad, toda esa era un momento de alto optimismo. Era el final del gobierno del presidente Lagos, y yo diría que probablemente, si tomamos en los 30 y tantos años que han pasado, yo diría que ese momento fue el momento de mayor optimismo en la sociedad chilena, quizás excesivo optimismo, quizás como una cosa triunfalista que había de que éramos los jaguares de América Latina, ¿te acuerdas tú? Ese era ese momento. Bueno, entonces, comparado con ese momento, hoy día es un momento oscuro, que la gente ya no cree que el país va a crecer, que se va a desarrollar, que los pobres van a poder salir de la pobreza, que un trabajador, por ejemplo, podría tener una casa propia, estar en el mínimo. De los 18 años estamos en el mínimo de ese tipo de expectativas. Entonces, una sociedad mucho más pesimista, te diría yo. Y segundo, claro, más conflictual. Los conflictos
han aparecido conflictos que no existían hace 30, pero tampoco existían hace 18, como el conflicto, por ejemplo, entre el Estado y el pueblo mapuche. No era un conflicto que tensionara a la sociedad, no estaba presente en ninguna de esas encuestas. El conflicto de los migrantes incluso apareció mucho menos, todavía hace 7, 8 años. Pero entonces, claro, es una visión, desgraciadamente hay que decirlo, más oscura, más pesimista de la sociedad, más conflictuada, y las personas más intolerantes y más solitarias. Suena como espantoso todo lo que estoy diciendo, pero sí, hay unas intolerancias que no existían incluso hace 8 o 10 años, que han aparecido ahora último. Incluso las encuestas que tenemos después de la pandemia, 2022, muestran unos niveles de intolerancia hacia los migrantes, hacia las personas que piensan distinto, que no estaban en el periodo pre-estallido y pre-pandemia y pre fallidas reformas constitucionales, que hemos tenido 2 de esas en los últimos 2 años. Entonces, Ahora, sí. Si uno tuviera que ir más allá de digamos, solamente ver la variación eh, que nos muestra las encuestas, ¿te dice algo los estudios, etcétera, que tú has hecho en las distintas encuestas, en las distintas experiencias que tienes? ¿Cuáles podrían ser las causas? Porque una de las cosas interesantes, si nos metemos en este tema, en el tema de los conflictos y la intolerancia, yo te comentaba antes de entrar en las cámaras o en la radio, que en las encuestas que nosotros hicimos, en los conflictos principales, En los 90. era entre ricos, en los 90, Claro. en la primera parte de los 90, Claro. del 91 al 94. Los conflictos principales eran ricos y pobres, trabajadores y empresarios. Ahora, claro, uno preguntaba por el listado de conflictos, entonces no se mencionaban otros, pero digamos, esos eran los principales. Curiosamente, esos que eran los que tenían mayor importancia, siguen teniendo exactamente el mismo porcentaje, con metodología distinta, etcétera, en la encuesta bicentenario, los mismos porcentajes, pero ya no ocupan el mismo lugar. El primer lugar, los primeros lugares lo ocupan, y muy distintamente, muy separadamente de todo otro, que mantienen el porcentaje de importancia. Sin embargo, los primeros lugares lo ocupan derecha-izquierda y gobierno-oposición. El de gobierno-oposición estaba entre las preguntas de aquella época y no estaba entre lo central, entre lo primero. Ahora pasa a ser gobierno-oposición, izquierda, o sea, conflicto político es de los principales, y 2 conflictos sociales. El Estado y los mapuche y el tema de los migrantes. Ahora, ¿qué ha provocado esa transformación de la sociedad? ¿Y por qué crees tú que los niveles, o a qué otras variables va asociados los niveles de intolerancia? Además, no son iguales en todos los grupos. Los niveles de intolerancia son altos, pero no son iguales en todos los grupos. No, eso podemos conversarlo un poco después. Sí, pero es muy notable lo que tú dices, de que han aparecido como nuevos conflictos, estos 2 que tú mencionas, Estado, pueblo mapuche, migrante, que prácticamente no aparecían o no existían en ese momento. Pero había otros que sí estaban en la lista, por ejemplo, delincuencia, tampoco era o corrupción, cosas que hoy día Claro. aparecen, pero no eran un gran preocupación. En cambio, se ha concentrado en estos 2, y en general te diría yo que con un componente amenazador, o sea, una especie de que la gente se siente atemorizada. El tema de la migración, por ejemplo, no solamente un conflicto, sino que como alguien que hace un diagnóstico, sino que alguien que se siente amenazado en su realidad
por esta nueva realidad. Y en el conflicto mapuche ha pasado algo Pero también. respecto a los migrantes, vale la pena señalar un punto de la encuesta de ustedes, y es que la gente le tiene más miedo a salir solo en lugares en que haya migrantes que a salir solo, a lo que le tiene mucho miedo en otros lugares. Exactamente. Por eso te digo, o sea, se ha teñido la migración con un tema de temor y una asociación con delincuencia y con delincuencia violenta, con los grupos violentos que han aparecido, estos tele. Bueno, esa es una cuestión absolutamente nueva, muy amenazante para las personas. Y como te digo, el conflicto mapuche, entonces como que eso ha opacado otros conflictos. Y estos conflictos clásicos que dices tú han pasado a un segundo nivel. A lo mejor en valores absolutos no han desaparecido tanto, pero han pasado a un segundo lugar. Exacto. Y lo que yo creo que el conflicto político se hace muy agudo porque esta relación entre derecha e izquierda, gobierno, oposición, ¿no es cierto? Bueno, conversa muy mal con esos conflictos, porque el conflicto migrante, por ejemplo, como que no hay una posición de derecha y otra de izquierda, o no son tan nítidos, los más pobres son mucho más antimigrantes que la gente de mayores recursos, entonces el conflicto político conversa mal con los otros conflictos, y el conflicto mapuche pasa algo, no hay una política así de derecha o de izquierda muy claramente identificable, como sí lo era con los conflictos clásicos, como trabajadores y empresarios, ricos y pobres, de pica, como que hay ahí una cuestión que hace que todo el proceso político aparezca hoy día tan lejano, tan despreciado, tan poco interés para las personas, porque justamente no enfrenta bien estos otros problemas que son tan acuciantes, tan angustiantes para la mayoría de las personas. Yo creo que ahí hay algo que los partidos, claro, también se han debilitado los partidos porque responden muy mal a eso. ¿Cuál es la postura de cualquier partido que tú me menciones, de la UDI, no sé, el Partido Socialista o el Partido Comunista, frente al problema mapuche? No es tan clara, no es tan evidente, o de un partido de derecha. Entonces, sí, yo creo que se ha producido un rompimiento entre los conflictos y el proceso político. El proceso político como que va por otro lado. Ese es el punto, perdón, sí, yo creo que ese es el punto central. El punto central es, digamos, otra manera de ver el tema fundamental de que una sociedad que se estructuraba principalmente a través de lo político, ese cemento cultural que era lo político, como fue la religión en el siglo XIX, y como en algunos otros países puede ser la economía, en Chile era la política. Y día ha dejado de Chile cumplir ese rol. se definía bastante menos por la época, por el hecho de su religión o por el hecho de su economía. Un país capitalista, todo el mundo sabía, pero lo que era básico es que era el país de los 3/3 en términos políticos. O sea, la gente definía casi sus identidades en términos políticos. Y eso es lo que hoy ha dejado, ya ha desaparecido de alguna manera. Y eso hace entonces que sea una sociedad en que lo político aparece como muy conflictivo, pero no expresando las necesidades, orientaciones, sentimientos de la gente. Así es. No, aparece como muy conflictivo, pero un conflicto como ajeno, ¿te fijas? Del cual la gente no se siente parte y no sabe cómo eso le afecta a su vida. Entonces, es un problema eso, yo creo, muy, muy, muy complicado. Y hace que también esas identidades, Manuel Antonio, por lo menos lo que yo veo en la encuesta, no es claro por qué han sido reemplazadas. No es que la gente se identifica con grupos así etarios, por ejemplo, o con minorías sexuales, con cosas, con los ecologistas, con las mascotas, unas cosas muy, muy particulares, muy microscópicas en cierta manera, pero no con estos grandes otros temas. Y lo que nos muestra entonces la encuesta es una gran soledad, que la gente se siente extraordinariamente sola, no pertenece a ninguna asociación. Fíjate que una de cada Yo 5... creo que ese es el punto clave, porque la verdad que en términos las otras preguntas que se hacen sobre amigos, por ejemplo, no hay un 18, 19% o 20% de gente que no tiene amigos, lo que no deja de ser importante, pero el porcentaje de gente
que no pertenece a ningún tipo de agrupación es muy alto. 68% no participa en nada, no se siente miembro de nada, ni de un club deportivo, ni de una asociación de vecinos, absolutamente nada. Eso es brutal. Y son cifras que si se comparan con Eduardo Valenzuela, el colega tuyo, investigó un poco comparativamente y ve, por ejemplo, la gente que no tiene ningún amigo, cero amigos, es 20%, cercano a 20%. Uno de cada 5 personas tiene cero. Eso en Europa es la mitad, menos de 10%. Claro, En Europa. claro. Y en los Estados Unidos también es de ese orden. Entonces, estamos en una situación extraña. La gente que no participa, que no tiene asociación, también en Chile es mucho más alto que lo que vemos en Europa. Se compara con los países del sur de Europa, por ejemplo, España, Italia, la gente tampoco es muy asociativa, no participa en cosas, pero en Europa del Norte, en los Estados Unidos, es mucho mayor la participación. Entonces, bueno, pero así como dices tú, el gran hallazgo es una sociedad de gente muy sola, muy aislada, y que por lo tanto no siente que hay una red, no diré el Estado, pero no hay una red social que lo va a apoyar cuando necesite. No va a haber, incluso las familias se han debilitado, te fijas, pero no va a haber amigos ni vecinos. No conocen a los vecinos. Un porcentaje importante de la gente dice que no conoce de nombre a ningún vecino. O sea que no hay vecinos. O sea que el barrio, no existe barrio entonces. Si tú no conoces a tus vecinos, quiere decir que el barrio no existe. Y esa era otra comunidad identitaria que hace 30 años era muy importante. Históricamente, el barrio era muy importante. El barrio era muy importante, exactamente. Sí, 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 sí. Hoy día ya no lo es. Ya no lo es porque la gente se ha encerrado en sus casas, ves tú, se ha aislado y trata de salir adelante como puede, pero con gran temor. No quiere, es una vida, es una vida, es una menor calidad de vida, diría yo, definitivamente. O sea, si tú no tuviera Mira, que... hay dos temas que tienen que ver con esto que no están en la encuesta y por lo tanto no sé si tú tienes otras informaciones al respecto. Uno es cómo incide en esto, ya sea para aumentar el aislamiento, ya sea para protegerse del aislamiento, el tema de las redes. Que me llamó la atención que no haya nada sobre eso. No estoy hablando de las redes sociales verdaderas, estoy hablando de lo que se llama las redes virtuales, o sea, la red de internet, etcétera. Ese es un punto que a mí me parece, no sé si tú tienes, como las redes aumentan palían la soledad, sirven para paliar la sociedad o de algún modo la aumentan, no resuelven ese problema. Mira, no lo he investigado, si no nos metimos tanto en eso, pero a mí me llamó la atención si esa gente que dice que tiene cero amigos, por ejemplo, tuviera mucha actividad de ese tipo, o es la gente más joven, pero no es tan claro. Entonces, yo tengo la impresión de que la gente vive, palia su soledad, pero no la reemplaza. O sea, dice, yo tengo relaciones, tengo contactos, como dicen ahora, pero no tengo amigos. No tengo cero amigos, es una cosa brutal. Y la gente que dice un amigo o dos amigos, ya llegamos como al 40% de la población. O sea, las redes sociales definitivamente no han reemplazado la sensación de cercanía, de amistad, de contacto que hacía la relación física esa que ha desaparecido. Tú de salir juntos, de encontrarse, de tocarse, de verse, en fin, no reemplaza. Yo hace mucho tiempo que no te veía a ti, te estoy viendo por las redes ahora, pero digo, me gustaría ver a Manuel Antonio en persona, darnos la mano, ¿no es cierto?, abrazarnos, porque hemos sido amigos de Oye, tantos años. No es lo mismo. a propósito de este tema del amigo, me recuerda, porque es exactamente el punto de lo que tú estás diciendo. Eh, en la película famosa sobre Zuckerberg, que inventó todo este infierno, a mi juicio, bueno, y que tiene cosas positivas, bueno, ya. Pero él termina la película diciendo, he creado un sistema de 1.000 millones de amigos y yo no tengo ninguno. Mira, claro, Oye, claro. la otra cosa que te quería preguntar, si en esto, en este problema en esta situación de
desprotección, de situación de desprotección. Eh, Uno, si los distintos sectores sociales ven al Estado de alguna manera. Mi impresión es que en los sectores más pobres hay una visión más positiva del Estado, es decir, de sentirse que tienen una mayor protección. Y segundo, que es otro tema, que este tema del Estado está en la encuesta. El otro que no está, eh, y que, y que me pareciera ser, por lo menos lo que se dice en otros estudios, etcétera, que un tema que ayuda mucho al tema del aislamiento, de la preocupación, de la inseguridad, es el tema del endeudamiento. ¿Qué nos puede decir de ambas cosas? Mira, tú usaste bien la palabra desprotección. Yo creo que esa es una sensación bien predominante y porque se suma, si tú crees que el Estado no va a estar ahí para ayudarte, pero tampoco va a estar un grupo social, una red, ¿no es cierto?, amigos, vecinos, familiares que te van a ayudar, tú te sientes extraordinariamente desprotegido. Y sobre 50% de la gente dice que vivir en una sociedad en que si le pasa algo, en definitiva, nadie va a venir a protegerlo. Nadie. Ni el Estado, pero tampoco esta red informal cercana que podría ser la amistad, la familia, los vecinos, etcétera. Entonces es una sensación bastante complicada. ¿Un 50%? Más del 50%, 54%, la cifra, si no me recuerdo, 54%. Entonces eso es muy frustrante. O sea, una sociedad que tipo, aquí yo estoy solo y si me pasa algo, nadie va a venir a proteger. Entonces es altísimo. Y es cierto que los sectores más pobres mantienen una gran expectativa, una fe de que, en el Estado, de que el Estado podría o debería, hay una expectativa de que el Estado debería eh, hacerse cargo de sus necesidades básicas, de esta red básica de protección en salud, en educación, etcétera. Pero son bastante críticos también de ese Estado. Los grupos económicos más altos tienen menos esa confianza, pero se mantiene bien alta, yo diría, esta confianza, guión expectativa de un Estado, sí, que provea una red de protección básica, a la persona. Y lo otro que me decías tú, se me olvidó ahora, era El endeudamiento. el endeudamiento. Bueno, el endeudamiento, fíjate que, claro, es un problema que afecta a muchas familias, pero la gente valoriza, eso yo lo he estudiado por otros estudios que he hecho, valoriza enormemente tener acceso al crédito y mantenerse acceso al crédito como una forma de acceder a bienes y servicios que de otra manera no podría hacerlo. Y a mí me ha llamado mucho la atención que aún en las situaciones económicas más complejas, la gente se mantiene pagando sus deudas. Incluso cuando se hicieron estos retiros y el Estado, además, en el final del gobierno Piñera II, ¿no es cierto?, que el Estado fue con mucha ayuda por motivos de la pandemia en la gente, lo primero que hizo la gente con la plata fue ir a pagar las deudas. Impresionante cómo las deudas sin pagar del sistema bancario cayeron prácticamente a los niveles históricos de mínimo, porque la gente lo que hizo con la plata fue a tratar de mantener vigente su acceso al crédito. Entonces, en fin, es una cosa que sí, complica a muchas familias, pero también valorizan y cuidan el mantener una relación con el sistema crediticio vigente y al día. ¿Sí? Oye, la diferencia ustedes tienen unos cuadros bastante complicados de leer para uno, pero que son bien interesantes, de la relación entre nivel socioeconómico por otro lado, posición política y este tema central que hemos hablado de la intolerancia, del crecimiento, porque es un dato fundamental, el crecimiento de los niveles de intolerancia. Eso es fascinante. Eso es ¿Cómo es eso? fascinante. A mí no lo había... Bueno, eso es una investigación que con estos datos que hizo Héctor Carvacho. Déjame darle crédito porque uno de los investigadores, parte del equipo, y él hizo ese análisis. Y lo que muestra en dos palabras, que si ves el nivel de intolerancia y comparas la gente que se identifica de derecha con los de izquierda, hay el mismo nivel de intolerancia hacia los dos lados. Si lo tomas tú por edad, también es parecido. Pero
surge una cosa impresionante cuando tú divides a la gente de izquierda por edad y a la gente de derecha por edad. Entonces lo que se observa, por ejemplo, en la gente de derecha, déjame decirte primero derecha, es que los jóvenes de derecha, jóvenes, gente joven que se identifica a sí mismo como derecha, son bastante tolerantes, aceptan las diferencias, aceptan a los otros, pero esa intolerancia empieza a subir a medida que tenemos gente de derecha, pero de mayor edad. Y los viejos de derecha, por ponerlo así caricaturescamente, son muy intolerantes. En cambio, en la izquierda, esta relación es la inversa. Los viejos de izquierda son muy tolerantes. Aceptan la diversidad, aceptan la diferencia, y en cambio los jóvenes de izquierda son más intolerantes. O sea, son como una X, ¿ves tú? En la intolerancia, en la izquierda va de arriba hacia abajo. En cambio, entre la derecha, la intolerancia va, cuando movemos por edad, de poco hacia mucho, y se cruzan en la mitad. Entonces, muy interesante, porque el diálogo político así intergeneracional es diferente, con una izquierda joven, una derecha joven, una izquierda más vieja, gente más... en fin, hay ahí un resultado que yo no lo había... Había habido una investigación de Loreto Cox, que una profesora también de nuestra escuela de gobierno, que había visto algo en el CEP, con los datos del CEP, algo similar, pero hay evidencia, fíjate, bien interesante, que la intolerancia por edad se reparte distinto en la izquierda y en la derecha. Es un resultado increíble. Pero eso significa que es más fácil para un viejo o vieja, mayor, para una persona La mayor persona mayor, claro, sí. de izquierda, conversar con joven de derecha. Por supuesto, claro, Ya, exactamente. más que con la gente de su generación. Más que con la gente de su generación. Eso es interesante, claro. Eso Y es al muy... revés, en el caso de los jóvenes de izquierda, Claro. pueden teóricamente conversar más fácilmente con los no, eso no, pueden conversar con los mayores de derecha. No, los mayores de No, derecha no, son enfrentan, esos son los intolerantes. más enfrentados. Claro, Los o más sea, la enfrentados guerra, son aquí el conflicto es el joven de izquierda con el viejo de derecha. ese, Esa es la ese, situación, porque son dos intolerantes que se ya, enfrentan, ¿ves tú? claro, En, claro. en cambio, el viejo de izquierda se entiende muy bien con estos jóvenes de derecha que son liberales. Ahora, eh, cuando se habla de derecha, izquierda, etcétera, eh, ¿cuál es el porcentaje actualmente de la gente que no se ubica en ese espectro? en la gran mayoría, cerca del 80%, 70 y algo, no se identifica en el eje izquierda-derecha. O sea, te muestra que ¿Tú te acuerdas que ese porcentaje era de 10 a 15% en era de nuestras 10 a encuestas? 15%, bueno, ahora se fue a 70%. Claro. O sea, la gente por eso se alejó de la política, porque lo que estábamos hablando, que esta política ya no refleja los conflictos de las personas. Pero en fin, son etiquetas que la gente todavía alguna gente se identifica a sí mismo de izquierda o de derecha y sigue persistiendo, pero ya no es tan claro qué es lo que identifica y qué visiones representa cada una. Ese es un gran tema universal, yo creo, hoy día. ¿Qué es ser Oye, de derecha y qué es lo que es ser de izquierda hoy día? ¿hay una percepción o no sé si eso está medido, respecto de qué sienten las distintas generaciones respecto, o la gente en general, ¿eh? Respecto al voto, la existencia del voto obligatorio? No la preguntamos, pero hay una evidencia y es que mientras hubo voto voluntario, estuvo como varios años, no sé, como 10 años o más, los porcentajes de votación fueron siempre bajando, elección tras elección. Si tú comparabas una presidencial con la otra presidencial, incluyendo la última presidencial en la que fue elegido el presidente Boric, bueno, la participación venía cayendo. En las elecciones municipales votaba menos de 6 millones, 5 millones de votantes. Bueno, entonces
en el hecho veíamos que la gente estaba dejando de votar. Por eso se volvió finalmente después a este voto obligatorio, pero yo creo que no es algo popular. O sea, yo creo que si se hiciera una encuesta, si le preguntaran a la gente, yo no la haría porque creo que sería una imprudencia, pero si le preguntaran, ¿usted quiere que sea obligatorio o voluntario? Yo creo que la mayoría de la gente diría que fuera voluntario, que vote el que quiera. Pero eso te muestra la mala salud, digamos, de la democracia representativa finalmente y de todo el sistema político chileno. Y curiosamente, con el voto voluntario era mucho más predecible que ahora con el voto obligatorio. Exactamente, van a votar 13 millones de personas, de los cuales un porcentaje muy grande no sabe muy bien de qué se trata todo esto y va de mala gana finalmente a votar, porque van a votar. La votación ha sido altísima en estas dos últimas elecciones. Pero sí, es un fenómeno tremendo. Por eso, bueno, yo creo que hacer estas encuestas, hacer estas investigaciones, Manuel Antonio, ayuda a tratar de comprender, a registrar, a comparar para el futuro justamente todos estos procesos de esta sociedad que no todo es tan malo, porque yo creo que, en fin, no me gustaría como que terminara esta conversación como que la encuesta Bicentenario hace un diagnóstico catastrofista, que se acabó la cohesión social, lo único que va a venir para adelante va a ser conflicto. No es así. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de los migrantes, llama mucho la atención de que la gente reconoce que a pesar de estas bandas armadas y esta delincuencia, la relación cotidiana con personas migrantes que es bastante alta. Más del 50% de la gente dice que se relaciona casi diariamente, frecuentemente con migrantes. Las relaciones interpersonales son buenas. Y no hay mucho... Y el mayor porcentaje, además, es que sí tienen derechos Exacto. a la educación, a todo lo que el Estado puede ofrecer. Aquellos migrantes con su situación legal al día, o sea, que han entrado legalmente y que mantienen, ellos sí deberían tener los mismos derechos de salud, de educación, de vivienda. Entonces, es muy notable, o sea, hay una solidaridad en el pueblo chileno muy, muy vigente todavía. No veo yo que a pesar de todo este temor a los migrantes se va a producir esto, salir a perseguirlos, atacarlos, como alguna vez ocurrió, ¿te acuerdas de Iquique hace unos años atrás? Pero ese tipo de eventos no tengo la impresión de que no está el escenario para eso, gracias a Dios, hasta ahora. Pareciera ser que el tema ahí es básicamente la percepción de que ahí hay mayor delincuencia, que la asociación con la delincuencia es lo que lleva a, digamos, una actitud hacia un sector de migrantes, pero no hay una actitud en general contra la migración. No es xenofobia, así de que porque es extranjero, porque habla distinto, porque tiene un aspecto distinto. No es eso. Es porque también hay una crítica al Estado ahí. ¿Por qué la política pública permitió que estas bandas desordenadamente nos ocuparan? Porque esto ocurrió hace 2 años. O sea, si de verdad en los estudios del 2019, 2020, habían muchos problemas, pero el problema de las bandas delictuales no estaba presente. Eso ocurrió después hubo como una segunda ola de migración en ese periodo 21, cuando se cerraron las fronteras, muy distinta, de gente que entró por la frontera caminando, sin papeles, y da la impresión de que ahí se colaron estas bandas que vinieron a eso. No se formaron aquí las bandas venían formadas de afuera. Entonces, en fin, es interesante ese fenómeno. Bueno, vamos a tener que terminar porque el tiempo nos pilló. Oye, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gran gusto volver a encontrarnos y a conversar de estas cosas. Bueno, y muchas gracias también a ustedes, señoras y señores, auditores y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, don Antonio, por este gran lugar de conversación, de tendencias, de datos, de procesos sociales, oye, que no hay mucho en nuestros medios. Así que muchas gracias y un gusto haber estado contigo. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.